Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a este curso de enfermedad inflamatoria intestinal por parte del grupo de trabajo de enfermedad inflamatoria del APSGAN. Le damos la bienvenida a todos. Agradecemos, por supuesto, al APSGAN, a Reinaldo por su apoyo, a Carlos Timosi, bueno, por estar siempre con nosotros, y a cada uno de los integrantes de este curso, disertantes, que apenas han sido convocados, han dispuesto un sí rotundo, con ganas de que este curso sea todo un éxito. Van a haber muchos módulos. Hoy voy a presentar a quien va a ser la coordinadora de este primer módulo, que es el panorama actual de la enfermedad inflamatoria a nivel mundial y sobre todo a nivel de Latinoamérica. Esto es lo que nos interesa a nosotros, poner al día qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica y hablar un lenguaje común entre todos. Y es así que convoqué a Julieta Gallo, la doctora Julieta Gallo, que es gastroenteróloga pediatra, trabaja en el Hospital Italiano junto a la doctora Marina Orsi. Y bueno, muchísimas gracias Julieta, sé que trabajás arduamente en el grupo de enfermedad inflamatoria intestinal y en el grupo de transición de enfermedad inflamatoria intestinal en el hospital. Y bueno, te doy la bienvenida y te dejo en tus manos la coordinación de esta mesa para que vos presentes a nuestra disertante, digamos mi amiga Marina, que bueno, les comento así, esto surge en un almuerzo en Río de Janeiro, cuando fuimos al Congreso de Endoscopía y nos reunimos las amigas. Y ahí estaba Vera, Silvia Bravo, Marina Orsi, y bueno, y yo. Y ahí dijimos, bueno, me parece que sería muy, 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 muy lindo que enfermedad inflamatoria, que es una entidad o son entidades emergentes en nuestro país y en Latinoamérica, tenga un espacio. Así que bueno, bienvenidos a todos. Julieta, te doy la palabra y gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias Mónica. Bueno, bienvenidos nuevamente al curso de enfermedad inflamatoria. Voy a presentar primero a la secretaria y después ya presentar a Marina, que va a ser la disertante de hoy. La secretaria del día de hoy es Anouk Pazman, que es gastroenteróloga pediatra. Ella se formó en el Hospital Pirovano y actualmente está realizando una beca en el Hospital Garrahan. Un poquito, como todos saben, el curso es una propuesta formativa que va a brindar recursos y herramientas para la práctica clínica habitual, permitiendo luego de la exposición del invitado un intercambio con preguntas e inquietudes. Me complace presentarles a la doctora Marina Orsi, que es gran referente en la enfermedad inflamatoria intestinal, es jefa del servicio de gastroenterología, hepatología y trasplante hepático intestinal del Hospital Italiano de Buenos Aires. Fue presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, y fue elegida presidenta de la FISCAN, que es la Federación de Sociedades Internacionales de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, durante el periodo 2021 hasta el 2024. Hola Marina, bueno, hecha la presentación, podemos, me parece, comenzar con la exposición, si te parece. Bueno, muchas gracias por esta convocatoria, buenísimo, gracias Mónica por esta idea, no sé por qué no está moviéndose la pantalla, eso sería un problema técnico, no avanza la pantalla. Pícale encima y después con las flechitas. Pícale encima a tu PowerPoint. Y ya después, es que le estoy pegando nomás. Ya no sé qué hacer.
Pican encima y ya con las flechas de la compu pasa. Ahí está. Bueno, la verdad que es muy lindo compartir con todos ustedes esta propuesta que, como comentó Mónica, nació en Río y me pareció que una manera linda de homenajear a todos los que están organizadores, disertantes, autoridades. Elegí una serie de fotos de momentos gratos que esperamos que vuelvan, de distintas reuniones en las que participaron muchos de los miembros de la sociedad, así que espero que todos se vean representados, perdón. Así que le dediqué mucho rato para que cada uno se viera y recordara lindos momentos que seguramente vamos a seguir. Bueno, me preguntaron qué panorama actual. Y bueno, da la casualidad que Mónica, que es la coordinadora, Julieta y yo somos de Argentina, y me pareció que empezar pensando de 20 años no es nada. Si pensamos que estamos en el 2020, la pregunta es ¿qué cambió en estos, para hablar de panorama actual? Es realmente, así me siento yo y así estuve como la foto, tratando de pensar realmente qué mensaje les quería transmitir en esta primera reunión. Por cierto que tenemos que saber, dicho en 2011, que el 25% de todos los pacientes son de nuestra responsabilidad porque comienzan en la edad pediátrica. Pero miren, ya en 2016 cómo cambió el panorama. Ya es Estados Unidos, Canadá y el norte de Europa, pero también Australia con altísima incidencia, pero ya la Argentina, por lo cierto, tiene una incidencia intermedia parecida a varios países de Europa, y Brasil como figura como en muchas zonas de Asia. Y este es uno de los trabajos que me parece muy interesante en términos de que en el 2014, hablando de Canadá, que es la que tiene más altos índices de enfermedad inflamatoria, lo que a mí vieron es que el aumento de la enfermedad inflamatoria está dado por el aumento. Y esto es muy importante, y no solo que aumenta en la edad pediátrica, sino en la edad pediátrica menores de 10 años. Nosotros antes decíamos que el pico era en la segunda década, es decir, entre los 10 y 20, pero el aumento está dado a expensas de los chicos menores de 10 años. ¿Esto qué quiere decir? Que está muy bueno que haya más de 100 participantes en esta reunión, porque esto va a empezar a ser un problema mucho más frecuente en nuestra región. Y siguiendo adelante con los estudios de cuál es la epidemiología, en el 2017 aparece este trabajo que lo que muestra, antes yo les decía, en el 2014 que el aumento estaba dado en los menores de 10, pero este es un trabajo que está aumentando en los menores de 5 años, en los que se llaman Very Early Onset IBD, y que este aumento es 7.2% por año desde el 1999 al 2010. Esto me parece que es muy importante porque nos pone a los gastroenterólogos, pediatras, hepatólogos, nutrólogos, es que tenemos que empezar a aprender muchísimo de esta enfermedad porque esta región también va a sentir el impacto de este incremento. Y esto es el último trabajo del 2018 que justamente habla de la incidencia en la edad pediátrica. Y estos son los números en relación a enfermedad inflamatoria pediátrica. Y fíjense qué interesante, globalmente Europa tiene más incidencia que Estados Unidos, que Norteamérica, y luego aparece la región asiática y de Medio Oriente y Oceanía.
Y si ustedes miran curiosamente los números de enfermedad de Crohn pediátrica, el pico en realidad lo tiene en Norteamérica, más alto que Europa, pero no en el global, y en cambio la colitis ulcerosa tiene mayor impacto, es más frecuente en Europa que en Norteamérica. Sepan que cualquier serie, el tener enfermedad no clasificada, normalmente ronda en el más o menos en un 10%. Entonces, el otro concepto muy importante es que el aumento de la enfermedad inflamatoria se está viendo ¿en quién? En los migrantes, es decir, en aquellas familias que van a vivir en zonas de alta prevalencia. Los hijos que nacen en estos lugares de alta prevalencia tienen mayor riesgo de enfermar y desarrollar. Esto nos obliga a investigar los factores ambientales. ¿Cuáles son los gatillos que se han considerado? Ustedes saben que está la hipótesis de la cadena de frío, la hipótesis de la higiene y el déficit de vitamina D. Todo esto, si nosotros lo pensamos en nuestra región, es la sobreutilización de antibióticos, yo le agregaría de los IVP, es decir, la sobreutilización de ciertos medicamentos que cambian la microbiota, el uso muy frecuente y excesivo de congelados, y por otro lado es cierto que los climas fríos con baja exposición solar, por cierto, como vimos en los estudios que les estuve mostrando, todos los países fríos del norte de Europa, Canadá y el norte de Estados Unidos, cumplen con estos preceptos. Nosotros pareciera que estamos protegidos porque seguimos cocinando mucho más, usamos menos congelados. La teoría de la higiene dice también que nuestra microbiota en ese sentido está más protegida, y nuestros climas más cálidos también parecen tener un impacto protector en nuestro medio. No menos importante, y por esto es la definición, la importancia de la genética. Todos ustedes saben que estamos yendo a establecer fenotipos de comportamiento, con lo cual seguramente en los próximos 10 a 20 años vamos a estar hablando de los pacientes con el perfil genético. La otra cosa interesante, y esto es que estudiaban en Estados Unidos, particularmente que tiene tantos grupos migratorios, el comportamiento distinto de los grupos hispánicos, y entonces vieron que efectivamente los grupos hispánicos, lo mismo que nosotros vemos en nuestra región, tenían más tendencia a desarrollar colitis ulcerosa, y un poco lo que les comentaba antes, que el desarrollo de enfermedad inflamatoria se daba más en cuanto más tempranamente estaba expuesto el niño o la persona al medio ambiente, digamos, tanto de Canadá o de Estados Unidos, respecto a aquellos que habían venido en la vida adulta. Y estos son mensajes muy importantes en términos de estudios de lo que hace a las condiciones que hacen que uno se enferme o no se enferme. La otra cosa muy interesante es que los grupos hispanos parece que necesitan menos biológicos e inmunomoduladores respecto a los que son, digamos, nacidos en estos lugares. Entonces, evidentemente que el ambiente y probablemente algunas consideraciones propias hacen que uno tenga más chances o menos chances de enfermarse, y que estudiar esto es sumamente importante. ¿Para qué? Para protegernos. Todos ustedes saben que nosotros venimos trabajando en Argentina en relación al estudio de estas enfermedades, y fue en el 2009
que presentamos este trabajo que hicimos en conjunto con el Garrahan y el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y nosotros, analizando el comportamiento de los últimos 20 años, no sé qué me pasó con esto, ahí está. Y lo que vimos era que básicamente había una gran diferencia de la década del 80 respecto a la siguiente. Por un lado, en el número de casos, que pasamos de 14 casos por año a 32 casos por año, y también en lo que eran las manifestaciones extraintestinales y en la relación colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Antes era 4-1, después pasó a ser 2-1. Bueno, para tener en cuenta que evidentemente el comportamiento y la capacidad de enfermarse depende de muchos factores y que lo ambiental y también lo climático es muy importante. Hay estudios muy interesantes del gradiente de zonas cálidas a zonas frías, de que las zonas cálidas se enferman mucho menos. Este es otro trabajo que por suerte se logró publicar en relación a un estudio poblacional en el que participaron varios centros de la Argentina, y de todas maneras muestra qué baja era en aquel entonces la prevalencia en nuestro medio. Esto es otro trabajo y me parece que está bueno que reconozcamos los esfuerzos. Este es un trabajo de distintos miembros de la sociedad latinoamericana, un poco de este grupo de trabajo que hoy estamos largando este curso virtual, que realmente era de alguna manera poner nuestra mirada en las enfermedades inflamatorias intestinales. Y esta es la versión de los últimos 10 años de aquel estudio de los primeros 20, que realmente nos parece que fue muy valioso y que esperemos que esto sí llegue a buen puerto en términos de una publicación. Son los mismos 3 centros, y ¿qué es lo que vimos? Que básicamente el aumento global de pacientes no fue tan importante, pero sí la relación colitis ulcerosa Crohn ya se está pareciendo mucho más a otros lugares, a los lugares de mayor prevalencia, siendo que todavía cuando hicimos este cierre, la colitis ulcerosa es más prevalente. Y esto es el último trabajo que el doctor Alfredo La Rosa coordinó, que prontamente va a salir publicado, en el cual también participamos varios de los que estamos trabajando en las enfermedades inflamatorias, donde básicamente seguimos viendo el aumento todavía en nuestro medio de colitis ulcerosa más que la enfermedad de Crohn. Bueno, ya para hablar de la clínica, que es lo que nosotros todos nos sentimos más cómodos, quizás lo más importante es recordar que no necesariamente tenemos que tener diarrea con moco y sangre, que a veces simplemente el dolor abdominal crónico y o recidivante puede ser una forma de presentación. Recordar que las lesiones orales tipo aftas pueden ser una forma de presentación, las masas en fósil ilíaca derecha, y que todo lo que tiene que ver con enfermedad perianal, fístulas, abscesos, son formas de presentación, y que nuestros cirujanos, nuestros muchas veces pediatras, como estas enfermedades en nuestro medio no son prevalentes, muchas veces demora mucho en llegar al gastroenterólogo. El otro mensaje que creo que es sumamente importante, y que si no llega al endocrinólogo, al pediatra y demás, que el retraso puberal, el retraso de talla, puede ser la única manifestación del comienzo de una enfermedad inflamatoria. Lo mismo que la anorexia, la astenia, el decaimiento, que estas presentaciones en nuestro medio es muy raro
que se piense una enfermedad inflamatoria. Es muy tardía la consulta cuando estas son las formas de presentación. Y esto es también porque, no sé si en todo el resto de las regiones como en la Argentina, pero a nosotros nos cuesta un poco revisar bien la zona perianal, y muchas veces se malinterpreta un plicoma y por ahí es el comienzo de una enfermedad perianal. Lo mismo que debemos tener extremadamente afilado nuestra relación con los dermatólogos, con los reumatólogos, por cierto, con el grupo hepatológico, porque estas enfermedades pueden empezar por manifestaciones extraintestinales que muchas veces anteceden en 1 a 2 años. Es decir, es importante que el grupo hepatológico, si tiene una colangitis esclerosante, piense o lo derive o comparta el paciente, porque es realmente altamente probable que esté asociado a una colitis ulcerosa, pero que empiece muchas veces con la enfermedad hepática. Lo mismo puede pasar con enfermedad articular, lo mismo puede pasar con una psoriasis, una uveitis. Desde el punto de vista del estudio de estas enfermedades, no hay ninguna prueba única que nos haga diagnóstico, pero sí lo que ha aparecido en estos 20 años, que como dice el tango, aparentemente no son nada, pero sí en este caso es bastante, que es la calprotectina fecal. Yo les diría que esto ha cambiado en términos pediátricos por ser una prueba no invasiva, y realmente es un indicador muy valioso para saber si un paciente uno debe avanzar con estudios más invasivos como son los estudios endoscópicos. El otro aporte de gran importancia son los estudios de imágenes, que los hay muy distintos, o sea, depende de lo que uno tenga que hacer, desde un simple tránsito de intestino a una resonancia, una tomografía con y sin contraste, a estudios más sofisticados como puede ser un entero TC o una entero resonancia. Desde luego que la evaluación endoscópica es central en la evaluación de estos pacientes, y recuerden que cuando ustedes vayan a hacer una colonoscopía, que tienen que intentar llegar al ilion, y lo mismo tienen que hacer al mismo tiempo, con el mismo esfuerzo, estudiar endoscópicamente a nivel superior y tomar muchísimas muestras. No menos importante es el estudio histológico de las mismas. Esto es lo que ha cambiado, y es el algoritmo diagnóstico que, como ustedes saben, el grupo de Porto realmente ha tenido un papel central en la forma de estudiar y cómo tenemos que clasificar estos pacientes, y este es el algoritmo que básicamente lo que marca es el lugar de los estudios del intestino medio, pero también me parece muy importante el concepto de colitis ulcerosa atípica. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que puede haber una colitis ulcerosa que el recto no esté tan comprometido y que tenga ciertas alteraciones a nivel de la endoscopía alta. Desde luego que la posibilidad que permite la cápsula endoscópica para estudiar el intestino medio, y por otro lado que es un estudio realmente que se puede hacer en pediatría, solo en los niños muy, muy, muy pequeñitos no podríamos hacerlo, porque muchas veces los podemos poner con una endoscopía, y esto realmente nos ayuda mucho. Desde luego que no podemos tomar muestras, pero podemos sí ver lesiones de la mucosa. Todos sabemos que la enfermedad de Crohn es una enfermedad con daño mucoso transmural que compromete todo el intestino desde la boca hasta el ano, y que en un 60% de los casos puede tener granulomas. Su ausencia no lo descarta. La otra cosa que
sí ha cambiado en estos 20 años es que debemos acostumbrarnos a tipificar a nuestros pacientes desde el punto de vista de cuál es el segmento que está comprometido. Si el paciente es un paciente menor de 16 años y hoy en día lo vamos a separar en A1A y A1B, por si es un menor de 6 años o un menor o tiene entre 10 y 16 años. Por cierto, A2 ya no es tanto paciente nuestro, las localizaciones, si es una forma ileal, si es colónica, y la iliocolónica, siendo que estas dos, la colónica y la iliocolónica, son las más frecuentes. Y por último, cuál es el comportamiento. ¿Por qué? Porque esto también hace a luego la elección de las terapéuticas. Si es una forma inflamatoria, si es una forma estenosante, si es una penetrante, y recuerden que la enfermedad perianal puede ser la única zona comprometida y es una forma de presentación o un fenotipo en sí mismo. Y acá vienen los cambios en estos últimos 20 años. Nos tenemos que acostumbrar a manejarnos con nuestros pacientes, con los scores clínicos, que los hay dos, los pueden tener en sus celulares, uno es para enfermedad de Crohn y otro es para colitis ulcerosa, tienen 90 puntos y consideran el dolor abdominal, el bienestar, el compromiso del peso, las características de las heces y su frecuencia, y en el que corresponde a la enfermedad de Crohn le da puntaje a las manifestaciones extraintestinales. Recuerden, la colitis ulcerosa tiene algunas características clínicas que a mí me parece que deben llamarles la atención a pediatras, a gastroenterólogos, que es la presencia de deposiciones no. Esto obviamente es algo no frecuente en la edad pediátrica, que un niño o un adolescente se tenga que levantar de noche para que los pujos y otenesmo, con lo cual si un paciente dice que se levanta de noche para ir al baño, ninguna síndrome del intestino irritable o ninguna otra situación excepto una shigellosis o una salmonellosis va a hacer que alguien se despierte de noche y vaya al baño. Por cierto que, como dijimos, el compromiso de crecimiento, la pérdida o estancamiento de peso puede ser una manifestación. Recuerden que el dolor abdominal puede ser una forma de presentación. Muchas veces el dolor abdominal es un hecho funcional, pero si esto está asociado a no buena progresión, estén atentos. Como les decíamos, la apetencia, el retraso pulmonar, la anorexia, son formas de presentación. Y aquí está el otro score clínico, que como decíamos, esto es una forma de comunicarnos, de manejar a nuestros pacientes, y lo que esto sí ha cambiado en estos últimos 20 años. Este es el score de colitis ulcerosa, que interesantemente incorpora la presencia o no de deposiciones nocturnas dentro del score. Como decíamos, hay formas de colitis ulcerosa atípica, y en estas formas atípicas puede haber pequeñas fisuras anales, puede haber úlceras orales, puede haber afectación del crecimiento, gastritis sin afta, y vacuogileitis, inflamación periapendicular, inflamación rectal, menos graves que en segmentos más proximales. Y esto me parece que es muy importante, porque no es lo mismo si sabemos que estamos manejando una colitis ulcerosa atípica o un Crohn colónico. Y esto es realmente muy importante tener en cuenta este concepto de colitis ulcerosa atípica, y estas son las cosas nuevas. Sepan que así como en la enfermedad de Crohn hablamos de si es inflamatoria, si es estenosante o es penetrante, en el caso de la colitis ulcerosa
También esto es importante para luego tomar decisiones si hay una pancolitis o hay una colitis izquierda, que estos son los compromisos más habituales en la edad pediátrica. En cambio, en los adultos la proctitis y la proctosigmoiditis son más comunes. Y lo más importante es empezar a desarrollar en nuestros ojos en de cómo se ven endoscópicamente. No necesariamente todos nosotros hacemos endoscopía, pero también es cierto que es importante que sepamos mirar los informes para tener en cuenta qué es lo que puede ser compatible con una colitis ulcerosa. Esto se lo robé a una charla muy linda que dio Javier Martín de Carpi, así que hice un copy-paste porque me pareció muy valioso. Él sabe que le robé este concepto. Que se llama Mitos en colitis ulcerosa, que me pareció un concepto fantástico, diciendo que la colitis ulcerosa es más benigna que la enfermedad de Crohn. Es un mito. Que su curso es más predecible porque los síntomas son más ostensibles, que tiene menos impacto en el crecimiento, en el desarrollo y por ende repercute menos en la calidad de vida. Y además tiene una cura. Todo esto es un mito. ¿Por qué? Porque la colitis ulcerosa puede ser progresiva, tiene un patrón cambiante, es potencialmente letal. La colitis ulcerosa aguda grave, nosotros, los que nos conocen saben, hemos tenido desafortunadas experiencias de muertes de pacientes con colitis ulcerosa grave. Las tasas de colectomía no, sino las estrategias terapéuticas. Las consecuencias y las complicaciones postquirúrgicas no son infrecuentes, por ende tenemos que ser inteligentes y proactivos, preparados para los desafíos que nos plantean las colitis ulcerosas, y los gastros a cargo sepan que son pacientes muy demandantes. Lo sabemos los que estamos a cargo, que son muy desafiantes estos pacientes. Esto me parece otro concepto muy importante, que cuando manejamos estos pacientes tenemos que muchas veces optimizar el tratamiento, y cómo optimizamos con algo que muchos no tenemos, es el dosaje de las drogas en sangre, saber si los pacientes realmente llegan a niveles terapéuticos, que la colectomía puede ser una estrategia de salvataje y puede salvarle la vida a un paciente y puede ser la mejor estrategia terapéutica en determinado momento, que muchas veces pueden utilizarse terapéuticas no aprobadas en pediatría, pero sí con experiencia en adultos como estrategias de salvataje, que también las formas refractarias y recidivantes son muy desafiantes en la edad pediátrica, y tener en cuenta que el uso de combinación de antibióticos, de 3 a 4 antibióticos, puede ser una excelente terapéutica a tener en cuenta en scores altos de PUCAI. No menos importante, me parecía en este vuelo que estamos haciendo en mi aeroespacial, respecto a la consideración de las enfermedades inflamatorias de comienzo muy temprano, que tenemos que saber que tenemos que descartar las formas monogénicas. Por otro lado, tener en cuenta que hoy que hay tanta alergia alimentaria, tener en cuenta que muchas veces puede haber formas muy tempranas en niños menores de 1 año, o sea que cuando tenemos deposiciones con moco y sangre, hay que pensar también si es una enfermedad inflamatoria, si en realidad es una inmunodeficiencia. Bueno, como les decía, estamos hablando de qué cambió en estos últimos 20 años. Lo que cambió es esto, la estrategia de elegir las terapéuticas en función de todas las cosas que dijimos, cuál es el nivel de PUCAI, cuál es el nivel de PSIRI, si vamos a clasificarla en formas leves cuando estos scores estén
menos de 30 las formas leves, de 30 a 65 son moderadas, y más de 65 vamos a llamarlas severa. ¿A qué vamos a llamar remisión? Cuando estos scores logren bajar a 10, y ¿qué vamos a llamar respuesta terapéutica? A una disminución al menos de 20 puntos. Bueno, nos estamos acercando a tener que elegir qué le vamos a dar a nuestros pacientes, entonces tenemos que saber qué score clínico tiene manifestaciones extraintestinales, cuál es la localización, pero también nos importa mucho de cuál es el compromiso endoscópico. Y entonces, para hablar de compromiso endoscópico, tenemos que saber que hay scores, así como hay scores clínicos, hay scores endoscópicos, y hay varios scores, el de Mayo, el U6 para la colitis ulcerosa, el CD8 para la enfermedad de Crohn, y luego el CES-CD, y por último el índice de Rutgers, que se usa para la pouchitis, y para completar todo lo que hay hoy en día, también hay un score que suma lo histológico, que es el score de Stride. ¿En qué elementos se basan todos estos scores? En la friabilidad de la mucosa, si hay eritema, si hay edema, si hay pérdida o no del patrón vascular, si hay granularidad, si hay erosiones, si las ulceraciones como son, si son pequeñas, si son profundas, si son extensas, si hay sangrado, digamos leve, o sea, al mínimo tacto, o el sangrado es muy significativo, y si ya la reacción inflamatoria me generó pseudopólipos. Va a haber una charla de esto, con lo cual no los voy a entretener con esto, porque si no mi aeroespacial no va a llegar a destino. Y este es un trabajo muy valioso en correlación endoscópica, la severidad de la correlación endoscópica en pacientes pediátricos con los scores clínicos. Me pareció que era importante tener en cuenta que hay trabajos teniendo en cuenta estos scores y los scores clínicos. Y hablando de qué son los elementos que tenemos que tener en cuenta, y cuando estamos eligiendo nuestra terapéutica, cuando estamos hablando con nuestros pacientes, recordar, cuando le tienen tanto miedo a los inmunosupresores y a los biológicos, que las infecciones oportunistas son un problema en estos pacientes, que antes de empezar cualquier inmunosupresión debemos hacer un perfil infeccioso de nuestros pacientes, vacunar a nuestros pacientes, y recordar que las infecciones oportunistas son mucho más frecuentes y más serias con los corticoides y con todas las nuevas drogas que estamos usando y que tanto miedo le tenemos. Este es otro estudio que me parece muy valioso, que es algo que todos nos preguntan los pacientes, ¿cómo le va a ir cuando los diagnosticamos? Y esto es un estudio que se llama el PROTECT, que justamente trató de definir cuál es el pronóstico, y estableció que a la semana 12 de haberse diagnosticado, quién estaba solo con mesalazina, quién estaba con corticoides orales, o quién había requerido corticoides endovenoso, podíamos de alguna manera hacer una previsión de cuál era el futuro de estos pacientes. Y entonces me parece que esto es muy importante para los que no están tan habituados con esto, que nos acostumbremos a ver cómo empiezan nuestros pacientes y cómo va evolucionando, y tomar como un punto en la semana 12 y saber si desde que empezó está con corticoides, sin corticoides, son corticoides endovenosos, etcétera, para hablar un poco de futuro. Y bueno, ahora nos llega la hora de elegir la estrategia terapéutica, y la estrategia terapéutica, como dijimos, va a depender de muchos factores. Uno de ellos, como dijimos, de la localización, de la extensión, de la severidad, y también si tengo o no tengo manifestaciones extraintestinales. Como ustedes ven, el menú es
realmente muy, muy amplio y cada vez hay más opciones terapéuticas. Todas estas opciones terapéuticas se pueden usar y se deben usar de acuerdo a todo esto. Entonces, por cierto que las formas leves van a usar la mesalazina o la sulfasalazina, y en las formas moderadas a severas empezaremos a utilizar esteroides. En el caso del Crohn, hoy en día ese es el gran cambio, la alimentación enteral exclusiva como inducción a la remisión, los budesonide oral y tópico, y los tiopurinas. Recuerden que la acetopurina y la 6-mercaptopurina son alternativas para el mantenimiento, de ninguna manera para la inducción a la remisión, que el metrotexate es, en el caso de que uno considere que es un riesgo usar tiopurinas, porque sea un adolescente varón, o porque pensemos que por su perfil de Epstein-Barr esto es un riesgo, podemos usar metrotexate en términos de con terapia combo. Y lo que ha cambiado realmente es el uso de los biológicos. Los dos aprobados en la edad pediátrica son el infliximab, que está aprobado en ambas alternativas, en ambas enfermedades. El adalimumab para pediatría está solo aprobado para enfermedad de Crohn. Y como decíamos, los antibióticos tienen un lugar muy interesante en el manejo de estos pacientes. Las guías ya han incorporado, digamos, otros biológicos como es el vedolizumab, el golimumab y el ustekinumab. El trasplante fecal puede ser una estrategia terapéutica en casos extremos, y luego hay usos muy especiales con la ciclosporina, el tacrolimus, la talidomida y la heparina. Como ustedes ven, realmente son muchas las estrategias y las alternativas para el manejo de estos pacientes. Recuerden que estamos hablando de los últimos 20 años y el infliximab apareció antes del comienzo del siglo XXI. Lo que sí apareció en estos últimos 20 años es la estrategia top-down. ¿Qué quiere decir? Comenzar con lo que nosotros antes hubiéramos considerado una estrategia muy agresiva, y en cambio se ha visto que muchas veces la gran diferencia, sobre todo en las formas moderadas, esta estrategia top-down puede ser mucho más beneficiosa en el corto y en el largo plazo que la step-up. Este es un trabajo, y me pareció también muy importante, del grupo de la doctora Stepanian en Brasil, y quiero recalcar que este trabajo fue hecho en el 2010, o sea, hace 10 años, y ya había un trabajo regional muy valioso en la efectividad del infliximab en niños brasileños. Una de las grandes preguntas es cuáles son los beneficios y los riesgos de las terapias combo, y hoy en día esto está bastante estudiado y bastante establecido. ¿Cuáles son los nuevos conceptos de esta nueva 20 años? Es que debemos lograr disminuir la inflamación, inducir rápidamente a la remisión, lograr mantener esta remisión, lograr la curación mucosa sostenida, reducir el uso de los esteroides, reducir el número de internaciones y cirugía, y no menos importante, tratar eficazmente las manifestaciones extraintestinales. ¿Para qué todo esto? Para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes en el hoy, pero también pensar que nuestros pacientes tienen que ser adultos sanos que puedan tener una vida y una calidad de vida adecuada. Entonces, esto es un poco nuevamente recordar este estudio tan valioso que es el PROTECT, en relación a establecer cuál es la perspectiva de enfermedad de nuestros pacientes. Esto es las guías de manejo, y básicamente esto es qué es lo que tenemos de nuevo hoy en el manejo de estas patologías, y yo les diría que básicamente la gran diferencia
es tener en cuenta que cuando tenemos formas moderadas o severas, debemos rápidamente tener estrategias muy proactivas para que la enfermedad no avance. Por otra parte, también tener en cuenta que podemos usar el uso oral de mesalazina combinado en forma tópica y en forma oral puede ser de gran alivio, y muchas veces no hay que escalar tratamientos, sino hacer estas estrategias. En relación a las guías de la Sociedad Europea con la ECO en el manejo de la enfermedad de Crohn, yo creo que el concepto más importante y lo que ha cambiado realmente es la incorporación de la alimentación enteral exclusiva como estrategia de inducción a la remisión. Y esto quiero hacer particular refuerzo como concepto que antes costaba muchísimo que entendiéramos que esta es una estrategia terapéutica y no es solo un apoyo para recuperarlo nutricionalmente. Que la alimentación enteral parcial sí, desde luego, es una buena estrategia de apoyo, pero como terapéutica es la alimentación enteral exclusiva. Y las guías también lo recomienda. Y esto me pareció muy importante, este trabajo que muestra que la alimentación enteral combinada con un anti-TNF tuvo un éxito terapéutico del 70% respecto al anti-TNF sin esta estrategia nutricional. O sea, no es poco este resultado, y me gustaría que se lleven estos conceptos y estos mensajes a sus casas. Una de las grandes preguntas y una de las grandes preocupaciones es el cáncer y la mortalidad en estos pacientes. Recuerden que puede desarrollarse cáncer en estos pacientes durante la edad pediátrica, el comienzo con colangitis esclerosante, colitis de larga duración, sexo masculino y edad más temprana al momento del diagnóstico es un factor de riesgo. El uso de tiopurina es un factor de riesgo de malignidad. La terapia anti-TNF sola no suele estar asociada con mayor riesgo de cáncer. La malignidad y la infección pueden ser factores de riesgo de mortalidad. Estos son conceptos importantes. También, lamentablemente, hemos aprendido en estos 20 años la presencia del linfoma T hepatoesplénico, que es mortal, y esto nadie quiere que un paciente fallezca en edad pediátrica, y entonces tenemos que tener estrategias en relación a disminuir el riesgo, y los estudios muestran que el tiempo de exposición a tiopurinas, más allá de los 2 años, y el sexo masculino son los antecedentes de riesgo que tenemos que tener en cuenta. También hemos aprendido en relación a lo que tiene que ver con malignidad, la mayor probabilidad de desarrollar cáncer de piel, y también estas asociaciones con las tiopurinas es importante. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para nuestros pacientes? Desde luego, utilizar terapias eficaces que les permitan crecer de manera armónica para reintegrar a su vida habitual. ¿Qué es lo que uno espera a largo plazo en el manejo de estos pacientes? Y básicamente es el trabajo conjunto, saber que tenemos que trabajar en equipo, que tenemos que trabajar también con el apoyo de alguna manera de los sistemas de salud en cada área donde uno trabaja, porque estos tratamientos son tratamientos largos y costosos, y entonces que debemos que trabajar sabiendo todo esto
y tratando de rápidamente lograr la remisión de nuestros pacientes. Y como decía, lo que ha cambiado es nuestra mirada y nuestra forma de encarar a estos pacientes. ¿Por qué? Porque ya no nos importa lograr solo que el paciente se sienta mejor, que esté clínicamente bien, que esté sin esteroides, sino ya pretendemos que la mucosa esté curada y que la remisión sea una remisión profunda, pero también deseamos cambiar el curso de la enfermedad. Y para eso es que se está trabajando en lo que se llama la terapéutica personalizada o a medida. Para hablar de esto uno tiene que hablar de fenotipos y probablemente en un futuro hablemos directamente de formas genéticas. ¿Por qué? Porque va a depender de cuál es el fenotipo de nuestros pacientes que vamos a elegir cuál es la mejor estrategia del menú que disponemos para estos pacientes. Bueno, la pregunta siempre es ¿cuándo se plantea una cirugía? Y recuerden que no debemos tenerle miedo a las cirugías. A veces una cirugía a tiempo le salva la vida a un paciente o le salva la vida en el futuro del paciente en términos de no usar drogas que por largo tiempo pueden llevar a la presencia de linfoma. Por cierto, el fracaso del tratamiento, de adecuado tratamiento médico, es una razón para llevar a la cirugía. La falla o deterioro pontoestatural también. El retraso, lograr revertir un retraso puberal a tiempo. El megacolon tóxico, una perforación. Las estenosis y fístulas que no se puedan resolver ni médica ni endoscópicamente. Y, por cierto, como ven ahí, eso es una colectomía de un paciente nuestro que desarrolló un adenocarcinoma en edad pediátrica. No es algo que nos contaron, es algo que vivimos. También recuerden que, como dijimos, no le prometamos, y sobre todo sus cirujanos, no le prometan a los pacientes que lo bueno de la colitis ulcerosa es que se saca el colon y se acabaron, no vienen a vernos nunca más, porque esto no es verdad. Estamos cambiando una enfermedad por otra, básicamente sepan esto y siempre hay que tenerlo en cuenta. También, como dijimos, hay un score para definir el compromiso y del pouch, y este es el score de Rutgers, y como decíamos, ¿qué son las cosas que cambiamos? Es que así es como nos tenemos que manejar. Y no podíamos dejar de hablar en esta primera charla qué pasa con la enfermedad inflamatoria y la pandemia. Y por cierto, agradecemos al grupo de Porto, que siempre es tan proactivo, y que dentro, por suerte, parte del grupo de Porto pertenece a este grupo de trabajo, como es el doctor Amil y Javier Martín de Carpi, y básicamente esta reunión de expertos, el mensaje es que los pacientes que están adecuadamente tratados no deben suspender sus tratamientos, ya sea con inmunosupresores, ya sea con biológicos, porque aquellos por miedo demoraron sus aplicaciones, su evolución se vio perjudicada. Y el otro elemento interesante de este trabajo es que empiece a incorporar el concepto de la utilidad en el manejo de estos pacientes, de la teleconsulta o la telemedicina, para apoyar a nuestros pacientes que se asustaron mucho, igual que probablemente todos, en relación a qué podía pasar con la pandemia y sus hijos en relación a mayor riesgo de desarrollar COVID. Cosa que, por cierto, no ha sido demostrada en este sentido.
Este es un trabajo que justamente la doctora Julieta, que hoy es la coordinadora, trabajó muy arduamente para hablar un poco de esto que llamamos calidad de vida. Cualquier enfermedad crónica es realmente un impacto para el niño, para el adolescente y para su familia. Interesantemente, cuando tuvimos que validar el cuestionario, nos sorprendió, porque para validar el cuestionario que teníamos, que era en inglés, lo validamos con pacientes que estaban haciendo sus tratamientos, sus infusiones oncológicas, y cuando le dijimos que era para la calidad de vida de pacientes de enfermedad inflamatoria, y le dijimos que esta era una enfermedad crónica, para nuestra sorpresa dijeron, uy, pobrecitos, tener una enfermedad crónica, qué horror. Y estamos hablando de pacientes con enfermedades oncológicas. Entonces, por cierto, tener en cuenta que saber que uno tiene algo que no se va a curar y que todo el tiempo vamos a tener que ir al médico, consultar, tomar medicamentos, tiene un tremendo impacto en la vida cotidiana. Y no menos importante, y esto es también un concepto de esta nueva, de estos 20 años, que es el concepto de la transición. ¿Y qué es esto de la transición? Que nuestros pacientes deben no transferirse al gastroenterólogo de adultos, sino combinadamente trabajar tempranamente con nuestros gastroenterólogos de adultos para que cuando tengan que ser atendidos por el equipo de adultos, no se sientan y no recaigan o no se sientan igualmente contenidos. Recordar que la adolescencia temprana es entre los 12 y 14 años, que puede variar cuando es el mejor momento, y por cierto que lo ideal es que a partir de los 17, 18 años sean atendidos por el equipo de adultos. Entonces, recordar, y este es un trabajo justamente de cómo es una transición exitosa, saber que la enfermedad inflamatoria en la edad pediátrica es mucho más extensa, suele ser más agresiva y normalmente rápidamente progresa de una manera más desfavorable, lo cual muchas veces los gastroenterólogos de adultos no tienen la misma mirada o el mismo alerta que nosotros. Los pacientes en este proceso tienen que sobrellevar varios obstáculos, tanto el paciente, su familia, la asistencia social, las organizaciones de apoyo, y todos nosotros debemos ser flexibles y desarrollar planes de alguna manera adecuados a nuestro medio ambiente, a nuestro medio, a nuestra realidad social, y también de alguna manera a la capacidad de comprensión de nuestros pacientes y a ayudarlos a desarrollar herramientas de independencia y autonomía para poder llegar a tener un mucho mejor manejo de la enfermedad. Para ir cerrando este primer módulo, recuerden que debemos trabajar desde el primer día en equipo. ¿Y quién es el equipo? Un muy excelente trabajo que yo escuché, decía que el primer día que uno ve una enfermedad inflamatoria tiene que ir con el cirujano. No para asustarlos, sino para que no sientan que el cirujano es el malo de la película, sino que realmente trabajamos en conjuntos y una estrategia quirúrgica no necesariamente es el fin, digamos, o una situación traumática para la familia. Y que tenemos que trabajar con la familia, con el asistente social, con el equipo de salud mental, con el equipo de nutrición, con un inmunólogo, con el hepatólogo, con el reumatólogo, en los casos que uno pueda, como en algunos centros, enfermeras o asistentes especializados en esto,
y, pues, como decíamos, también con nuestro equipo de gente de adultos. Bueno, como consideraciones finales, las enfermedades inflamatorias intestinales crónicas están en aumento a nivel global, también en la región, y esto es incluso en los menores de 5 años, y más la enfermedad de Crohn que la colitis ulcerosa. El retardo ponderal, la falla de Medro o el retraso puberal pueden ser la única manifestación de una enfermedad de Crohn. Las aftas orales, las fístulas o un absceso perianal pueden también ser una expresión de su debut. En el caso de la colitis ulcerosa, el dolor abdominal, la diarrea con moco, que puede o no tener sangre, las deposiciones nocturnas suelen ser lo más frecuente, aunque la falta de sangre en las heces no descarta su diagnóstico. Tener muy presente que alguna manifestación extraintestinal, articular, hepática o dermatológica puede ser la forma de inicio de estas entidades clínicas. Recordar que no hay una prueba única para establecer el diagnóstico correcto, sino que es la suma del cuadro clínico, el laboratorio, la evaluación endoscópica, que incluir el ilion, el estudio de imágenes y la histología, lo que permite confirmarlo, incorporar las distintas técnicas de imágenes y la cápsula endoscópica, necesidad de estudiar en profundidad las presentaciones tempranas, debemos descartar las inmunodeficiencias y las formas monogénicas, recordar los criterios de Porto con el concepto de formas atípicas, el manejo cotidiano con los scores clínicos en el seguimiento de estos pacientes y el uso regular de la calprotectina fecal para tomar decisiones y para saber cuándo tenemos o no que hacer nuevos estudios de imágenes y endoscópicos. La elección del esquema terapéutico será de acuerdo a estos scores, a la localización, la extensión, la presencia o no de manifestaciones extraintestinales, y también el nivel de severidad. Y será esto lo que nos hará modificar la respuesta o no, la respuesta a estas estrategias nos hará cambiar de medicación. No olvidar el uso de los scores endoscópicos. Vamos caminando hacia las terapéuticas personalizadas o a medida, incluir dentro de los objetivos de nuestras terapéuticas la calidad de vida, comunicar a los pacientes los riesgos y beneficios de las terapéuticas, incluyendo el concepto de cáncer y de mortalidad, recordar el concepto de transicionar en lugar de transferir nuestros adolescentes en tiempo al gastro de adultos, así como trabajar en equipo interdisciplinario para lograr una mejor calidad de vida a nuestros pacientes y a sus familias, no modificar esquemas terapéuticos exitosos por la pandemia, y la telemedicina como herramienta valiosa en el seguimiento de estos pacientes. Para ir concluyendo, me parecía que si hay algo que ha crecido y que me gustaba compartir con ustedes, que nuestro grupo de trabajo ha crecido con mucha gente nueva, muy entusiasta, y la otra foto es del último Junior School, con el auspicio de que pronto tengamos el siguiente Junior School. Obrigada, muchas gracias y espero que les haya gustado volar conmigo a través de todos estos conceptos y desde luego acepto preguntas. Bueno, gracias Marina por la excelente exposición, muy clara y súper completa. Así que bueno, ahora vamos a pasar a algunas preguntas del chat. Ayanu, si querés. ¿Qué tal a todos? Bueno, muchísimas gracias doctora por la buenísima ponencia. Hay algunas preguntas, sobre todo primero un comentario de la doctora desde Pañal, hablaba de la importancia de diferenciar el Crohn colónico de la CU, sobre todo en relación a la importancia de hacer la intubación ileal y también de estudios por imágenes de intestino delgado. Es muy importante para esta diferenciación.
Y después la primera pregunta sería, ¿cuál sería el tratamiento nutricional para estos pacientes? Por más que, bueno, después va a haber charlas, no sé si quiere dar una primera aproximación. La alimentación enteral exclusiva es con una dieta polimérica. Hay una fórmula, digamos, comercial, que tiene las características y está diseñada, de hecho, para el manejo de esto, pero si uno no dispone de esta estrategia desde el punto de vista, porque en su país o en su región o la cobertura médica o lo que fuere, no cuenta con esta fórmula, de todas maneras el concepto es que la alimentación enteral exclusiva se puede hacer con una fórmula polimérica. Y la idea es que lo importante es el cambio, la actividad, digamos, la condición antiinflamatoria que conlleva esta alimentación enteral exclusiva. La idea es hacer 8 semanas de alimentación enteral exclusiva y después hay distintas estrategias de pasar en las siguientes semanas a determinadas dietas que tienen ciertas consideraciones en relación a lo antiinflamatorio y favorecer el cambio de la microbiota. Después están preguntando también cuál es la experiencia que usted tiene en el uso de la calprotectina en el seguimiento de los pacientes muy pequeños con Very Early Onset IBD. A ver, lo cierto es que la calprotectina es un indicador extremadamente útil en el seguimiento de estos pacientes. No está disponible, lamentablemente, en algunos países es muy costosa, y la otra cosa que sucede es que a veces llega muy tarde el resultado de la calprotectina y uno tiene que tomar decisiones muchas veces sin esta información. También es cierto que de todas maneras lo que nos sirve es el delta, es decir, si un paciente tenía una calprotectina de 1000, el que logremos que baje a 500, pero digamos, lo cierto es que es fundamental en el uso, y es cierto que en los niños más pequeños pueden tener valores más altos. De todas maneras, lo cierto es que lo que vale es la diferencia. Es decir, no importa tanto, digamos, cuál es la respuesta o la disminución de valor. Y la otra cosa que a mí me resulta muy útil es que si yo tengo un paciente con diarrea, con moco y sangre, y tiene una calprotectina muy bajita, yo ya me quedo mucho más tranquila, porque antes una de las cosas que uno le preocupaba era si tenía que ir a hacer una colonoscopía, sí o no. Y realmente esto nos ayuda un montón, porque si viene un paciente que tiene una calprotectina de 500, de 700 o de 1000, no hay muchas otras causas que me den calprotectinas tan elevadas. O sea, también nos ayuda mucho en cuándo o no encarar estrategias invasivas como son los estudios endoscópicos. Bien. Después están preguntando cómo diferenciar clínicamente los plicomas comunes de los de la enfermedad inflamatoria intestinal. En realidad el plicoma normalmente es mucho más pequeñito y suele ser uno. Si ustedes miran bien, si recuerdan las imágenes que yo les mostré, en realidad la enfermedad perianal no es así como una sobrelevación del borde del ano, sino es como una formación más importante. Con lo cual, pero bueno, básicamente lo que hay que hacer es mirarla y seguirla. El plicoma no se va a extender. En cambio, la enfermedad perianal, de una a la siguiente consulta uno va a ver cómo ese reborde se hace más amplio. Bien. Después están preguntando en los niños con TEA, con dolor abdominal crónico y falla de Medro, si se debería sospechar enfermedad inflamatoria.
Yo creo que un poco lo que les decía, es decir, por cierto, en esos pacientes yo creo sumamente importante es hacer calprotectinas, hacer eritrosedimentación, una PCR, y además, dependiendo de cuál es la sintomatología, uno tendrá que ver qué estudios de imágenes tiene en cuenta. Después también están comentando la importancia de hacer el diagnóstico diferencial con TBC, que en muchos de nuestros países sigue siendo de alta prevalencia. Súper importante, me parece súper importante, es un mensaje, digamos, cometer errores de este tipo que ha sucedido, de confundir una tuberculosis intestinal, pero también quiero recalcar que digamos, los pacientes pequeñitos, descartar, digamos, las formas monogénicas y hacer, digamos, paneles genéticos puede ser muy importantes, porque algunas de estas enfermedades, el tratamiento es el trasplante de médula ósea, y no se va a beneficiar de ponerle un biológico, así como no se va a beneficiar una tuberculosis. O sea, verdaderamente el manejo de los Crohn-like, o digamos, cuando uno tiene un paciente menor de 5 años, y sobre todo cuando es menor de 2 años, la delgada línea roja de saber si es o no es una enfermedad inflamatoria, es para trabajar en equipo. Si hay donde debemos trabajar con equipos, son en las formas muy tempranas. No largarse solos, porque realmente uno puede cometer tremendos errores que le pueden costar la vida al paciente. Y justo se está adelantando en la siguiente pregunta, es que si hay algún estudio más específico en Very Early. Sí, claro, digamos, no está tan disponible en todos lados, supongo que en algunos países más que en otros, pero por ejemplo el déficit de interleuquina 10 sí, y digamos, el resto hay paneles, y hay paneles más reducidos, y un poco la otra cosa es que los grupos, tanto en Canadá como en Alemania, digamos, hay grupos muy proactivos, y uno les puede mandar las muestras y con mucho gusto les hacen los tipajes. Es decir, nosotros hemos mandado muchas veces muestras a centros que hacen tipaje, digamos, genético, cuando nosotros teníamos dudas en el manejo y si esto era alguna forma monogénica. Y yo creo que uno lo debe hacer y debe esperar, a veces demoran 3 meses los resultados, pero básicamente el mensaje es no tomar decisiones erradas si uno tiene la duda de si es o no una enfermedad inflamatoria. Después también están comentando la importancia del diagnóstico diferencial con linfoma intestinal. Otro tema sumamente importante, y también recordar que, y me parece que esto en la región se sigue usando mucha tiopurina, y tener mucho cuidado. Los que me conocen saben, yo tengo experiencia de desarrollo de linfomas muy tempranamente, casi antes de 2 años de uso de tiopurina, y no en tratamientos combinados usados en forma solitaria. Y es un linfoma de Burkitt y otro linfoma más, y realmente, por cierto, los pacientes sobrevivieron, pero lo que quiero decir es cosas que uno tiene que tener muy en cuenta. Y hoy en día, y en países como los nuestros, que tenemos la suerte de tener mucho más sol que otras regiones, recordar el tema del melanoma. Después también preguntan si se sugieren estudios genéticos cuando se presenta más de un niño en una familia con enfermedad inflamatoria. Depende, a ver, cuándo se presentó, a qué edad se presentó, porque, digamos, el hecho de que que haya más de un miembro de la familia con enfermedad inflamatoria no es algo que nos debe llamar la atención. Está
digamos, sabemos que hay familiaridad en la enfermedad inflamatoria, no necesariamente tienen que tener la misma enfermedad, pueden haber una familia, un Crohn y una colitis ulcerosa, o los padres tener, o los tíos una y desarrollar otra, pero lo cierto es que en los niños mayores, hoy por hoy, no está indicado hacer estudios genéticos, sí está indicado en los niños menores. Después preguntan, en un paciente varón adolescente con enfermedad de Crohn que inició nutrición enteral exclusiva y con compromiso leve moderado, si el mantenimiento prefiere hacerlo con biológicos, con acetoprina. Yo, desde luego, con biológicos. No tengo ninguna duda. Después en un paciente... Yo, por norma, creo que hay que hacerle un perfil de Epstein-Barr, saber si es Epstein-Barr positivo o Epstein-Barr negativo, más allá que hay que hacer todo, citomegalo, Epstein-Barr, tuberculosis, es decir, antes de cualquier indicación, uno tiene que hacer un perfil y además vacunar a nuestros pacientes, además de hacer el perfil. Pero primero saber si es Epstein-Barr positivo o no, pero yo en un varón normalmente, preadolescente, no uso tiopurinas, por norma. Después preguntan si en la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, puede estar asociada a linfangiectasia intestinal, manifestada por hipoluminemia, linfangiectasia duodenal. A ver, la pregunta es si no es parte de su enfermedad inflamatoria la enteropatía perdedora de proteína. Es decir, me resultaría difícil pensar que es una linfangiectasia, sino que es una forma, un fenotipo de enfermedad de Crohn. Bueno, por ahora estas serían todas las preguntas, doctora. Bueno, prueba superada por ahora. Bueno, seguimos allá en las nubes de la enfermedad inflamatoria. Estamos aterrizando. La verdad... ¿Les gustó mi aeroespacial? Me encantó tu aeroespacial porque yo dije, bueno, que hagamos algo a vuelo de pájaro, porque es de mi época. Pero vos estás ayornada, Marina. Ya es nave aeroespacial. Me encantó la charla. Es la época de los drones, estamos con los drones, lo aeroespacial, la telemedicina, los 20 años son bastantes. Son muchos. No, yo digo también, tenemos 170 participantes que están ansiosos de seguir escuchando, pero en virtud del tiempo me parece y la hora, podemos llegar a dar por finalizado en el día de hoy, recordándoles que el 28 de agosto tenemos el segundo módulo. Estén atentos para buscar el link a través de la página de Facebook, a través de la página de la sociedad, y recordar que vamos a empezar antes, porque tenemos invitado a Jorge Amil Díaz. Y bueno, entonces nos vamos a comunicar hora argentina a las 18 horas esta vuelta. Así es que gracias, muchísimas gracias a todos, gracias a la mesa, gracias a Marina, gracias, ha sido un excelente comienzo. Bueno, gracias y buen fin de semana y nos volvemos a ver y gracias por acompañarnos, gracias Mónica por haber generado esto, Juli y Anuk por acompañar tan activamente y todos los que se conectaron, que siempre es lindo que a la gente le interesa lo que uno habla.